Nuestro tema a exponer son los aspectos generales de la micología médica correspondiente al equipo 1. Mi nombre es Erika Lizeth Sánchez Neri y mi enfoque será hablando acerca de la historia de la micología. Comenzamos con un poco de las generalidades y la micología es el estudio de los hongos. En el ámbito médico constituye una especialidad de gran importancia por su extensa gama de patologías, las cuales se agrupan en tres campos de estudio. Encontramos lo que son las intoxicaciones, puesto que las micotoxicosis causadas por la ingestión de toxinas de micromicetos contenidas en los hongos venenosos son las encargadas de producir intoxicaciones. Por ende, se forma un campo de estudio especialmente para este grupo. Posteriormente encontramos lo que son las alergias, las cuales son causadas por la inhalación o el contacto de las esporas de los hongos de vida libre. Por último, tenemos el grupo que es perteneciente a las micosis, que son infecciones causadas por hongos que afectan a cualquier tejido vivo. Estos son los tres campos de estudios hablando de la importancia o en el ámbito médico. Ahora comenzando con la historia de la micología médica, se entiende que esto viene de tiempos remotos. Estamos hablando después de Cristo, en los primeros años. En primer lugar, tenemos que Hipócrates fue el primero en documentar la candidosis pseudomembranosa con el nombre de afta alba. Después fue corroborado por Galeno en el año 130 a 200 después de Cristo. Posteriormente, se conocen datos de enfermedades por hongos o de la aplicación terapéutica de estos últimos por el Códice de Martín de la Cruz, que es un manuscrito azteca que remonta al año de 1552, conocido con un nombre de Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Este es un códice más bien que habla de la herbolaria que se encontraba en la cultura azteca. Y es de importancia debido a que fueron manuscritos hechos. Posteriormente, con el invento del microscopio por Anthony en el siglo XVII, se inicia el estudio científico de los hongos microscópicos junto con el de otros organismos. Cuando se descubre lo que es el microscopio, la medicina y su ámbito en general se enfoca tanto y llegan los descubrimientos posteriormente. Con el invento de este microscopio, abre las puertas a muchos campos clínicos y a posteriores descubrimientos. Comenzamos con el primero, que es por Angosti Bassi, que es el que descubre la muscardina del gusano de seda que era producida por un hongo denominado Beauveria bassiana en el año de 1835. Correspondiente a esto es el inicio que marca todo lo que es la micología que ahora conocemos. En el año 1837, 2 años después, Robert Remarque descubre lo que es la tiña fabica, que era causada por un hongo al cual se le da el nombre de Achorion scholeni. En el año de 1839, 4 años después de lo que es el inicio, tenemos que Bernard descubre la levadura en el algodoncillo y en 1845 señaló que los actinomicosis en humanos. En 1840, Alfred Cazenave observó una epidemia de tiña de la cabeza y propuso el nombre de herpes tonsarans capilliti. En 1841, David Gubry aisló el hongo del Farbus y reprodujo la enfermedad, por ende descubriendo la tiña
microsporica y cultivó al Microsporum audioni. Continuando con esto, encontramos que en 1842 David Gubry presenta el verdadero hongo del algodoncillo, denominado muguet, ante la Academia de Ciencias en París. En 1853, Charles Robin publica el libro de Historia Natural, la Historia Natural Vegetal de los Parásitos, donde compiló los trabajos sobre los dermatofitosis y su tratamiento tópico. En 1860, Henry Carter descubre y acuñe el término micetoma en India. Este personaje en particular es de gran importancia, al menos en lo que es en la medicina y sobre todo en India, puesto que fue un representante que luchó para que se aceptaran a las mujeres en las escuelas de medicina, teniendo en cuenta que antes las ideas eran muy cerradas y solo los hombres tenían derecho a la educación, y más en una rama que era tan demandante como lo es medicina. Tenían el concepto vago de decir que la gente, o en especial que las mujeres, debían de estar en casa. Sobre todo en la India, que aún, a pesar de los esfuerzos, sigue con esa cultura. En 1874, Christian McEstine estudió los primeros micetomas de América en Hermosillo, Sonora, México. En 1876, Otto Bollinger en Europa reconoció la actinomicosis como una enfermedad parasitaria. En 1890, Raymond Jacques Sabourin inició el estudio sistemático de los dermatofitosis, que son igual una enfermedad causada por los hongos. Y en 1894, 4 años después de haber iniciado el estudio sistemático de esta especie, escribe en el libro Les Trichopties humanies, en donde clasifica a las dermatofitosis en 4 grupos, los cuales hasta ahora me parece que se siguen manejando, que son el Achorion, el Epidermophyton, el Trichophyton y Macrosporum. Es en donde se da la clasificación por primera vez, dada por él mismo, y en 1910 publica lo que es la enciclopedia Malaries Cheleuf, que fue el primer manual de la micología dermatológica, y a él se le da también el nombre de haber hecho el primer libro, que marcó un antes y un después en la micología dermatológica, y también un antes y un después de la micología a partir del invento del microscopio. Posteriormente tenemos que Adolfo Lutz informó el primer caso de paracoccidioidomicosis en Brasil. En 1909, Adolfo Splendor inicia el estudio del hongo y lo clasifica como levadura. Posteriormente, y años más tarde, en 1928, Floriano Paulo de Almeida fue quien delimitó en definitiva esta enfermedad y su agente causal. Un aporte importante es que esta micosis en particular es exclusivamente de Latinoamérica, y hay micólogos y también profesionistas que están enfocados y le han dado un auge a esta micosis, puesto que solamente es de Latinoamérica, y le han dado un estudio más grande, más relevante. Posteriormente tenemos que Ricardo Cicero comunicó los 4 primeros casos de micetoma en México. Si nos acordamos un poquito, los primeros casos se dieron en Hermosillo, Sonora, y luego se comunican que los primeros 4 casos se encuentran en México, hablando de lo que es el micetoma. En 1916, Bruno Bloch realiza los primeros estudios sobre inmunología de la micosis en Suiza. Y esto es importante porque a partir de que este personaje
Bruno realiza los primeros estudios, hablamos acerca de la inmunidad que se tiene como micosis en el cuerpo humano y es de importancia después para lo que es la farmacología. Luego tenemos lo que es a Christian Marie Bergoudt, que dio fin a errores taxonómicos en las levaduras al crear el género Cándida. Es la persona que acuña el término Cándida y realiza un grupo en donde se clasifican lo que son las levaduras. Posteriormente tenemos que Chester Wilson Amos propuso la taxonomía actual para los dermatófitos después de lo que se conoce en el manual de lo que es la dermatosis en el ámbito dermatológico, incluyendo a todas las especies de los dermatófitos en 3 géneros. Los subdividió en 3, que son los Microsporum, los Trichophyton y Epidermophyton. Si regresamos un poco, en la primera descripción que se da se clasifica en 4. A partir de Chester, y es la taxonomía que se tiene actualmente, se clasifican en 3. Continuamos con Antonio González Ochoa y Soto Figueroa. Fueron los que en México aislaron un polisacárido de Soporotrix y contribuyeron al diagnóstico y al estudio inmunológico de esta misma micosis. En 1854 se funda la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, por sus siglas en inglés, y es HAM. Y en 1958, J.C.G. Handles en Inglaterra descubre el uso de la gliceofulvina en dermatofitosis. Esto igual es una cadena, inicia con el estudio sistemático a esta especie que son los dermatofitosis. Posteriormente se le da una agrupación a seguido de que se empieza a estudiar lo que es la inmunidad de este mismo en el humano y como se mencionó hace un momento, lo reitero, después de un estudio de la inmunidad, ahora sí, posteriormente se realiza lo que es un estudio farmacológico y gracias a esto y a estos pasos importantes se obtiene lo que es un fármaco. Bueno, para finalizar, en México, sobre todo, existen 2 décadas importantes, empezando con la de 1930 hasta 1939 y 1960 hasta 1966. En este tiempo se señalan las características propias de muchas micosis cutáneas, tanto en el servicio de dermatología del Hospital General de México como en el Centro Dermatológico Pascua. En estas décadas, en estas 2 en especial, se da lo que es el auge de la micología en México y muchos extranjeros vienen a tener un avance de lo que es la micología en el país. Muchos residentes, muchos especialistas se enfocan en esta rama y se dan avances y se dan igual descubrimientos nuevos acerca de las micosis y de otras nuevas micosis en lo que es el país. A partir de 1960 se da lo que es en el mundo, se inició una época sobresaliente de intercambio científico entre México y el Instituto Pasteur de París. Debido a esto, debido al auge que se tiene en 1930, en 1939, por ende, las instituciones se enfocan en este auge que le estaba brindando México al mundo y se realiza un convenio de intercambio entre uno de los institutos más importantes también del mundo, como lo es el Instituto Pasteur de París. Bueno, siguiendo con la línea, tenemos que Óscar Velasco Castrejón y Jorge Tay Zavala escribieron Introducción a la Micología Médica
que es el primer libro que se escribe en México hablando acerca y exclusivamente acerca de la micología en 1978. Y esto es algo importante porque se le da importancia y se releva a esa parte y a esta rama fundamental en el ámbito médico. El gran éxito obtenido a mediados de la década de 1980 y 1989 por Gary Mullis consistió en lograr sintetizar in vitro un gran número de copias de fragmentos específicos de DNA, lo que fue realmente un boom para toda lo que es la ciencia y sobre todo ahora lo que es la medicina. Esta sería toda mi aportación acerca de la histología y de la historia en términos resumidos, porque es aún más